Muy buenas tardes, damos inicio agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Veo rostros conocidos, otros que se van sumando. Siempre importante como carrera, ¿cierto? Entender estos espacios de acompañamiento y de formación, como un poco lo hablábamos aquí al comienzo, detrás de cámara. Esto se sustenta especialmente gracias a la participación de especialistas, pero también a la conexión de ustedes, ¿ya? Así que muchas gracias por estar acá. Así que damos la bienvenida a los profesores que veo por ahí, a nuestra coordinadora, también extendemos el saludo a nuestra directora Marcela Lara Catalán, a nuestra jefa de carrera de Educación Parvularia, doctora María Liliana Delgadillo. Saludamos también a directores, jefaturas, coordinadoras que se puedan ir sumando o que puedan ver después esta actividad, ¿ya? Le solicitamos entonces, por favor, dejar registro en nuestro link que está en el chat. De ahí yo lo voy a volver a compartir si alguien ingresó hace poquito. ¿Ya? Hoy nos acompaña y por lo tanto saludamos afectuosamente a Karina Villarroel Ambiano. Ella es doctora en educación, máster en lenguaje y contexto en educación infantil, en magíster en gestión e inclusión, es educadora diferencial, es educadora de párvulo y actualmente ella es la directora del magíster de educación inicial de la Universidad Andrés Bello. Entonces, para dar inicio, les pedimos a nuestra expositora entonces compartir su ponencia y le damos la palabra. Adelante, estimada Karina. Muchas gracias, voy a compartir. Bueno, agradecer, Daniel, la invitación, a ti, ¿cierto? A María Liliana. Siempre es enriquecedor poder compartir lo que uno ha ido descubriendo, lo que a uno en el fondo le ha ido removiendo también. Creo que eso es la intención mía el día de hoy, contarles un poco con qué me he ido encontrando en el camino, ya traer algunas ideas, algunos autores, con la intención de que si alguno de ustedes se siente movilizado por alguna de estas ideas, de estas citas, de estas experiencias, ahí está el correo, me pueden escribir y podemos seguir compartiendo material, libros, lecturas, experiencias, porque en el fondo es eso. Yo soy muy agradecida de las oportunidades que he tenido desde mi formación de pregrado hasta el día de hoy, y en la medida que me fui dando cuenta de cómo esto me fue transformando, yo hice un compromiso. Y ese compromiso era siempre compartir lo que yo iba aprendiendo. Y también compartir eso que a mí me incomodaba y me daba vueltas y que no sabía cómo resolverlo, porque también creo que uno lo puede resolver junto a otros. Y bueno, hoy día traje algunas ideas para compartir, que está en torno a lo que a mí me mueve mucho. Si alguien ya me había visto por ahí, sigo dándole vueltas a lo mismo, a veces con más, con menos profundidad, a veces me entran por algunas cosas, pero así es el aprendizaje. Me sigue movilizando esta idea de la escucha a las infancias, de cómo nos disponemos los adultos, y finalmente, qué es lo que los niños y las niñas demandan de nosotros, ¿ya? Yo creo que ahí está la tensión, ¿ya? Un poco poder entender que las infancias también quieren encontrarse con nosotros, pero desde la cultura de las infancias, no desde la cultura de los adultos. Así que, bueno, eso les voy a compartir hoy día. No sé, Daniel, si presento y luego conversamos, me preguntan, o bueno, si hay alguna intervención, algo, me pueden interrumpir, yo no me molesta para nada, ¿ya? Sí, Me avisan nomás tú que vas viendo a los participantes y nos vamos deteniendo. sí, muchas gracias, Karina. Entonces, tú presentas y como muy bien dice nuestra expositora, ustedes en el chat pueden anotar sus preguntas o al final de la actividad también pueden solicitar levantar la mano y podemos iniciar una conversación. ¿Ya? Adelante, Karina. Bien, perfecto. Entonces hoy día yo traje algunas ideas para conversar, ya que están en esta cajita que abre este niño, ¿cierto? Vamos a conversar un poquito de lenguaje, de asombro, de escucha, de presencia, un poquito de hospitalidad y quizás cuántas otras ideas van a aparecer aquí, que son también palabras que están más vinculadas a una pedagogía más humanizante, porque de repente estamos muy apegados a los planes de mejora, ¿cierto? A la innovación, a la programación, a alcanzar los objetivos, que no es malo, pero también nos hacen perder el norte del encuentro, ¿ya?
Y voy a partir, ¿cierto?, con este poema que yo me imagino que muchos de ustedes, si no todos, lo conocen, que es el poema de Loris Malaguzzi. Y quiero partir con este poema un poco para recordar el llamado que él nos hacía. Y es un llamado bien profundo porque él parte diciendo, ¿cierto?, que los niños y las niñas tienen 100 lenguajes, 100 formas de expresarse, de comunicar, 100 formas de hablar, 100 formas de pensar, ¿cierto? Usa esta metáfora del 100. Y nos va contando en este poema, ¿cierto?, que los niños en estos lenguajes, ¿cierto?, van mostrando estas expresiones desde el juego, desde la sorpresa, el asombro, desde el amor, desde la alegría, ya nos habla de sus inventos, de sus ensoñaciones, eh, pero también llega un momento donde Malaguzzi se detiene y dice que a los niños se les roban 99 de estos 100 lenguajes. Y nada más ni nada menos que pareciese que fuésemos nosotros los adultos, porque él dice que es la escuela y la cultura la que le separan la cabeza del cuerpo. Y aquí viene, ¿cierto?, este pequeño verso donde él dice que nosotros invitamos a los niños parcelándolos, pues les decimos que tienen que pensar sin manos, actuar sin cabeza, escuchar y no hablar, entender sin alegría, aprender sin alegría muchas veces en la escuela, y amar y sorprenderse en Pascua, en Navidad, o ser solidarios cuando llega la Teletón, ¿cierto? Entonces, dice este poema que nosotros pareciese que los adultos le hablábamos a los niños de un mundo que ya existe. Y les vamos separando y vamos parcelando y vamos invisibilizando estos lenguajes. Pero él termina con una idea muy alentadora porque él dice que los niños, las niñas reconocen que el 100 existe, los niños reconocen su lenguaje, los niños reconocen su cultura. Ellos portan los niños son tan fenomenales que son capaces de tomar la cultura del adulto, reinterpretarla para seguir co-creando la cultura de ellos como niños. Y esa es un poco la invitación que hoy día traigo. ¿Cómo nos disponemos nosotros frente a esa cultura? Entonces, quisiera partir yo desde esta idea de Malaguzzi, tomando también la primera aproximación hacia lo que es un lenguaje. El profesor González, profesor colombiano, él decía algo que todos sabemos, ¿cierto? Que este lenguaje en tanto sistema de comunicación no necesariamente va a ser oral, escrito, gestual. Él habla, ¿cierto?, de el lenguaje que está dado desde distintos planos, desde señales, desde el tacto, desde los abrazos, de los estrujones, dice él, ¿ya? Un lenguaje que también puede ser olfativo, que puede estar dado desde el gusto. Entonces nos va mostrando que nuestros lenguajes son multisensoriales, son polisensoriales, ¿ya? Y viene a confirmar un poco lo que Malaguzzi decía, ¿cierto? Los niños se aproximan a su mundo desde distintas formas. No obstante, existen, queridos colegas, estudiantes, existen lenguajes del poder. Y ahí tenemos que detenernos a pensar. Ya voy a entrar en la idea del lenguaje del poder. Entendamos primero la idea del lenguaje como esta pluralidad de formas comunicativas que tenemos todos, ¿ah? Todos tenemos esto. Lo que pasa es que a nosotros ya la escuela y la cultura nos robó 99 y los adultos pareciese que nos quedamos jerarquizando los lenguajes y valoramos mucho las matemáticas y valoramos mucho el lenguaje, la escritura, ¿cierto? Y por ahí no avanzamos más. Pero hay un llamado desde la pedagogía rillana, que también la hace Alfredo Hoyuelos, que ha estudiado mucho, ¿cierto?, la vida y la obra de Loris Malaguzzi, y él dice que tenemos que aproximarnos a este lenguaje de la no palabra. Y ese lenguaje de la no palabra, ¿cierto?, la podemos ver en su manifestación más cercana con los bebés, con los niños, ¿cierto?, que probablemente ustedes ven en sus prácticas en las salas cunas, ¿no? Esos bebés que nos hablan en todo momento, dice Chapiro, ¿ya? Pero que lo hacen en un lenguaje que no es verbal. Y es su lenguaje, dice él, del tacto, del llanto, del silencio.
el lenguaje de su postura, de su tensión corporal. Entonces, otra vez como que nos aparece esta idea de que, uy, sí, efectivamente son muchos los lenguajes de los niños y de las niñas. Pero ¿qué me pasa a mí como adulto que yo no los puedo ver, que yo no me aproximo? Y ahí está el lenguaje del poder. El lenguaje del poder es aquel lenguaje que me da márgenes a mí, ¿ya? Y que está tan instituido en mis formas de pensar y de hacer educación, que finalmente lo que hace es estandarizar, ¿ya? Invisibilizar, negar los lenguajes de estas infancias. Y estos lenguajes del poder, y lo digo con mucho respeto y con el ánimo de que también vayamos reflexionando en esta tarde, estos lenguajes del poder pueden estar dados, por ejemplo, desde nuestras planificaciones, desde nuestras escalas evaluativas, desde nuestra mirada del desarrollo lineal, de este desarrollo evolutivo, ¿cierto? Que el bebé a los 2 meses hace tal cosa, a los 3 tal cosa, al año tal cosa, y como que uno va planificando en función a la edad y no a la cultura de los niños y de las niñas. Lo puede dar el cronograma, la rutina diaria, lo pueden dar también los referentes curriculares en la medida en que yo no tenga una mirada crítica de ese referente, en la medida en que yo no contextualice, en la medida que yo tenga, por ejemplo, las bases curriculares, que son un muy buen instrumento. Si yo los veo como un elemento que está, ¿cierto?, secuenciado, por ejemplo, en sus objetivos de aprendizaje, si yo no hago un ejercicio de reconocer las características, la cultura de los niños y de las niñas, ya, para hacer este cruce al momento de proyectar una experiencia de aprendizaje, está constituyéndose en un lenguaje del poder, nos está negando, o más bien le está negando la posibilidad, ¿cierto?, de aprender, de desarrollarse y de expresarse a los niños y a las niñas. Voy a volver atrás un poquitito. Aquí hay unas manifestaciones, ¿cierto?, del lenguaje, el lenguaje de los aromas, ¿ya? Todo lo que ustedes ven aquí es el aroma a galletas, ¿ya? Está el lenguaje verbal, porque los niños decían que las galletas las expresaban verbalmente como algo dulce, como algo rico, sabroso, como o como exquisito. Pero también algunos lo dibujaron, ¿ya? Dibujaron, y otros lo pudieron preparar. Entonces aquí vamos viendo distintas manifestaciones. Otros los representaron, por ejemplo, con plasticina. Entonces son distintos lenguajes para poder comunicar el aroma de las galletas. Hay un poema muy, muy cortito que yo les quisiera leer y que nos va a aproximar un poco a esta idea de cómo nosotros nos disponemos a escuchar estos múltiples lenguajes de los niños. Este es un librito pequeñito, muy hermoso, que se llama Mil Orejas, de Pilar Gutiérrez y Samuel Castaño. Y miren lo que dice. Dice, perdí el oído a los 7 años, pero no soy sorda. He querido explicar, voy a mover ahí, he querido explicar que tengo 1000 orejas diminutas regadas por todo el cuerpo, que oigo más de lo que imaginan, que un olor fresco en el aire me susurra que va a llover, que una mano rozándome la espalda grita que me quiere, que una mirada dulce me canta la mejor de las canciones, y que un niño cuando tira de la manga de mi camiseta vocifera que lo mire, que juegue con él. He dicho todo esto, pero no oyen, y yo con sordos no me entiendo. A esto los quiero invitar hoy día, a que vayamos vinculando un poco cómo es que vamos reconociendo estas expresiones, estos distintos lenguajes de los niños y de las niñas, y también que vayamos mirando cuántas orejas tenemos, ¿ya? Pilar dice, tengo 1000 orejas que están regadas por todo el cuerpo, y parece que a veces nosotros los educadores, los profesores tenemos 2 orejas, ¿ya? Que solamente, ¿cierto?, están abiertas a acoger las expresiones auditivas, verbales de los niños, ¿ya? Y creo que la mirada, ¿cierto?, cuando hablamos de escucha, va más allá de lo verbal. Aquí
voy a mostrar solamente relatar dos pequeñas historias de lenguajes que no son escuchados. Aquí hay una niña de una sala cuna, Isi, que está detrás de un librero. Pero ella está detrás de un librero, entre la pared y el librero, porque Isidora, que gustaba mucho ya, de leer, de hojear libros, cuentos, revistas, no lo podía hacer porque los adultos con quienes ella estaba día a día, como no querían que fuesen desordenados los libros ni estropeados, los giraban contra la pared. Pero Isidora, que tenía más fuerzas y ganas, ¿cierto?, de leer, ¿ya? Se pensó una estrategia, ya recuerdo muy bien ese día, trató de mover este librero, no lo podía mover sola, fue a buscar a dos niños más que le ayudaron a mover el librero y con esa fuerza, ¿cierto? Y yo diría que más que la fuerza, con las ganas que tenían, pudieron moverlo un poquitito, ¿ya? Y ella pudo ahí entrar, ¿cierto? ¿Ya? Entre el librero y la pared. Algo tan simple como estas ganas de querer hacer algo y no poder, porque el adulto siente que se va a desordenar el espacio, o porque probablemente ahora viene otra experiencia, ¿cierto? Que quizá para nosotros como adultos es más relevante, que ella pueda hojear un libro, no lo sé. A veces tomamos decisiones que van negando las expresiones de los niños y de las niñas. Y ahí es donde aparece mi poder, porque a lo mejor en ese momento el lenguaje del poder que predominaba era el lenguaje de la planificación, del objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Del inicio del desarrollo al cierre, del tiempo cronos que yo tenía ahí establecido. Entonces, bueno, Isidora no podía vivir ese momento, pero Isidora triunfó, ¿cierto? Y se pudo aproximar. Y esto que les voy a contar ahora, se lo voy a leer, yo creo que es algo que más de alguno de ustedes también ha escuchado. Esta es una conversación que tuve con una mamá. Un día una mamá, Cari, mamá de Paula, me contaba con mucha angustia esto. Me decía, el otro día me pasó con la Paula, su hija. Ella estaba en un jardín. Eran 10 niños, 3 adultos, y no la consideraron en un cuento. Todos los niños lo tenían que hacer juntos, y nunca la nombraron. Cuando la tía dijo colorín colorado, me dio una pena, su carita. Me miró diciendo, yo no participé. Antes de eso, me dijo que la actividad era entretenida, pero que a ella no la nombraban. Yo le dije que se espere, que sería su turno. Nunca fue. Me sentí tan mal. Ahí hay otro lenguaje del poder del adulto, que no ve, que invisibiliza, que no escucha. Eh, Porque probablemente Paula no dijo nada en ese momento. Quizá Paula no dijo, yo quiero participar, tía, a mí me toca. Ella se lo había manifestado ante su mamá le dijo con toda confianza, hoy día va a ser tu turno. Llegó el momento, tampoco fue su turno. Ella dice que nunca la nombraron, pero probablemente Paula algo manifestó con su cuerpo, con su gestualidad, su silencio, ¿cierto? Su rostro, pero a veces los adultos estamos tan apurados que no vemos, que no escuchamos. Entonces, vámonos un poquito a la escucha. ¿Qué es la escucha? La escucha, en palabras de Jorge La Rosa, dice él que la escucha es que yo como adulto me dejo decir algo que yo no busco. O sea, aquí me desapego al tiro de la intencionalidad pedagógica, del objetivo de aprendizaje, de los contenidos, de lo que yo muchas veces tengo como casi un pensamiento, ¿cierto?, convergente, literal, ya que ando buscando el aprendizaje detrás de todo lo que hacen los niños. No, dice la Rosa. La escucha es disponerse a algo a la incertidumbre, chiquillos, a algo que yo no sé qué va a suceder. Esa es la escucha, acoger lo emergente, porque los niños viven en este día a día expresando y expresándose de distintas formas.
ideas más de escucha para que vayamos armándonos un poquitito, ¿cierto?, este sentido. Para Carla Rinaldi, desde la pedagogía reyana, ¿cierto?, la escucha es una actitud. Y que no es auditiva, si eso es lo interesante. Dice que la escucha es disponibilidad, es sensibilidad, es pausa, dice ella, porque consiste en que nosotros nos ofrecemos a los niños, ¿ya? Le ofrecemos tiempo a los niños, que nosotros en esas pausas también vamos mostrando a los niños que nos emocionamos con sus descubrimientos, que nos asombramos con sus ensoñaciones, con sus ideas, con sus hipótesis. Carla Rinaldi dice que cuando uno escucha, detrás de la escucha hay deseo, hay aceptación, acogemos todos los puntos de vista. David Altimir, educador de la Asociación Rosa Sensat en Barcelona, dice que coincide con Carla Rinaldi, dice que la escucha es una actitud receptiva, pero que además de esta disponibilidad, el adulto debiese estar presto también para interpretar esas expresiones, para interpretar esos lenguajes, interpretar ciertas esas actitudes, esos mensajes que los niños me quieren dar. Y por eso es importante que leamos, que estudiemos, que nos formemos, que tengamos dominio disciplinar, pedagógico, porque, y también cultural, súper importante, porque finalmente nosotros vamos a interpretar estos lenguajes, estas expresiones de los niños y niñas a partir de lo que también nosotros conocemos, de lo que nosotros sabemos. Y ojo, también vamos a interpretar a partir de la imagen del niño que impera en mí. Si yo veo al niño como un ser reproductor, probablemente siempre le voy a estar preguntando en torno a lo que yo quiero alcanzar como un resultado de aprendizaje, ¿ya? Si yo veo al niño como un sujeto que está situado desde su desarrollo, desde las etapas evolutivas, probablemente voy a ponerle piso y voy a ponerle techo a las experiencias. Y él va a tener que ir aprendiendo conforme a su edad, más que a sus características, más que a sus gustos, más que a sus intereses, ¿ya? Si yo veo al niño como un niño indefenso, por ejemplo, me pudiese suceder que voy a interpretar todos sus mensajes desde la carencia, desde lo que le falta, desde lo que no puede hacer, desde esta imperiosa necesidad que tiene de estar en contacto con un adulto. Y hay de que el adulto finalmente casi le resuelva todo, ¿no? Pero si yo veo a los niños, como hoy día decimos, como un sujeto de derecho, como un sujeto con agencia, como un ciudadano, como un co-constructor de su aprendizaje, probablemente la interpretación que yo haga de sus señales, de sus mensajes, ¿cierto?, de sus expresiones, sea mucho más potente, más desafiada, ¿ya? Y va a ser una interpretación que además me va a llevar a mí a transformar mi proceso didáctico y ir, ¿cierto?, avanzando y ir proyectando otras oportunidades de aprendizaje, otros tiempos, otros ambientes, pero siempre en diálogo con este niño y esta niña. Bueno, y finalmente Alfredo Hoyuelos, que ha estudiado mucho también, ¿cierto?, la idea de la escucha y la pedagogía reyana, dice que la invitación de la escucha es que nosotros abandonemos todo aquello que nos genera certeza en nuestro encuentro con los niños. ¿Y qué nos genera certeza? La planificación rígida, el apegarnos a instrumentos curriculares también de manera rígida, el apegarnos a ciertas teorías, ¿cierto?, del aprendizaje y del desarrollo, porque está bien que las dominemos, pero también tenemos que estar como en una mirada que sea reflexiva, que sea cuestionadora, que sea crítica. Entonces, Hoyuelo nos dice, abandonemos la certeza del conocimiento y dispongámonos a las subjetividades de los niños, a su cultura finalmente. Rafael Echeverría nos dice que si nosotros no nos abrimos, como decía Alfredo Hoyuelo, a esta incertidumbre, si nosotros nos mantenemos en nuestra rigidez del pensamiento, donde finalmente sentimos que nosotros sabemos ya qué es lo que tiene que aprender, cómo se tiene que aprender, o sea, nosotros sabemos cómo son las cosas, cómo deben ser las cosas, cómo se deben hacer las cosas, o sea, si nosotros como profesores nos sentimos absolutamente seguros, ¿cierto?, y poseedores de esta verdad, va a ser muy difícil que podamos abrirnos a las expresiones de los niños. Va a ser muy difícil que podamos acoger e interpretar la cultura de las infancias, porque nos sentimos en el fondo nos sentimos superiores. Y aquí volvemos
hacia atrás, a estos lenguajes del poder. Entonces, ¿qué estamos llamados a escuchar? Nosotros estamos llamados a escuchar la cultura de las infancias, que son todas esas formas que tienen los niños de habitar su mundo, las formas en las que resuelven sus problemas, las ideas que dan para mejorar los ambientes, cuando de repente nos dicen, ¿cierto? Yo siempre me acuerdo una niña, hace muchos años, el año 2002, 2003, en la escuela de párvulo, llega en octubre y nos dice, estoy aburrida de saludarme todos los días igual. Toda la razón. Toda la razón. Yo recuerdo que estaba con una educadora ahí, Jimena, que era maravillosa, y fue como un clic. O sea, efectivamente, todos los días, y yo creo que eso todavía sucede, de marzo a diciembre, nos saludábamos de la misma forma, con la misma canción, la misma rutina, ¿cierto? El pasar a poner el distintivo, qué sé yo. Entonces uno se atreve a preguntarle, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Saludarnos, dice ella, saludarnos como se saludan las personas cuando llegan de visita, cuando se encuentran con alguien. O sea, un saludo para ella que no tuviese que ser, cierto, tan ni planificado, ni infantilizado, porque también nosotros como adultos a veces como que infantilizamos, terrorizamos mucho los momentos, ¿ya? Y a veces los niños ya no quieren eso. Entonces es interesante aproximarse a estos modos que los niños y las niñas tienen de construir ya sus dinámicas. Me acuerdo también hace muy poquito en una sala cuna, cuando llegaba el momento de la experiencia central, se llamaba. Entonces, en esta sala cuna habían 5 adultos, entonces todos buscaban a los niños y a las niñas para sentarlos en semicírculo, ¿cierto? Y el educador ahí presentar la experiencia central. Y algunos se arrancaban y gateaban debajo de las cunas, ¿cierto? Se arrancaban. Pero después se empezaron a dar cuenta que si ellos gateaban y se metían debajo de las cunas, el adulto cuando los iba a buscar no los alcanzaba, porque ellos gateaban hasta la cuna que estaba al final, y eran rapiditos. Y fueron tomando esa decisión, y empieza a pasar el tiempo, y cuando ya llegaba este momento de la experiencia central, y volvía esta dinámica de que todos nos sentábamos en semicírculo, se paraban los dos, y como que iban a rescatar a los más grandes. Bueno, porque también sabían que a los bebés no los podían sacar porque no los podían cargar. Entonces, como que se tomaban y se llevaban de la mano y se llevaban a los más grandes, que eran los que tenían habilidades para gatear rápidamente y esconderse al final. Entonces, en el fondo ellos estaban resolviendo un problema y el problema era el aburrimiento. En el fondo te dicen, esa recurrencia en esa acción es un lenguaje y te va diciendo, yo no quiero estar ahí, no quiero estar en ese momento, porque no me es de interés, porque me aburro, porque a lo mejor yo no quiero estar sentado, me quiero mover, qué sé yo. Entonces, esa es la cultura de las infancias, esa forma que tienen los niños, ¿cierto?, de habitar, de construir su mundo, de plantear sus teorías, de probar esas teorías también, ¿ya? Esas metáforas. Me acuerdo también cuando yo trabajaba, que llovía mucho, se empañaron los vidrios y siempre me encantó cuando una niña me preguntó, tía, ¿por qué lloran las ventanas? ¿Por qué lloran las ventanas? Y ahí yo siempre digo, yo afortunadamente uno tiene 2 caminos siempre, chiquillos. Yo podría haberles empezado a explicar en ese momento el estado de la materia, ¿ya? Y podría haber entrado en ciencia y yo haber dado una cátedra. Pero tomé otra opción, sin saber en esos años que me estaba aproximando a la cultura de los niños. Y le pregunté a ellos por qué lloraban las ventanas. Y lo que sucedió fue lo que probablemente ustedes estén imaginando. Ellos me empezaron a dar razones de por qué lloraban las ventanas, pero las razones eran de por qué lloraban ellos, que en el fondo se fueron transformando en metáforas con la ventana. Entonces ellos decían que lloraban porque no estaba la mamá, porque tenían pena, porque los habían golpeado, porque les estoy hablando hace 20 años atrás, cuando los niños eran más golpeados que hoy día. Y ellos iban contando esa tristeza. Entonces también, como yo me voy aproximando a estas formas, a estos sentidos, ¿cierto?, de la vida de los niños, que incluso ellos las pueden ir comentando desde sus metáforas. Mira, ahí Janet me parece que levantó la mano. Y toda... Dame.
Espérame, un poquito. Sí, ahí está Janet. Janet, Sí. que está acompañada, parece. Sí, que estoy con mi hija. Sí. Hoy día hablamos con un nivel medio menor y justo hablamos de las emociones, pero es un nivel muy particular, como que recién a esta altura un equipo completo, entonces como que estamos de a poquito. Y hoy día quisimos hablar solo de 2 emociones, que son las que más ellos resaltan, que es estar feliz o triste. Y los niños hablan muy pocos, y las niñas igual. No sé si porque están recién ingresando. Entonces, claro, la educadora les dijo así como, ya, ¿cuál quieres pegar? ¿Cuál de las 2 emociones que estaba? Entonces yo, antes que en este caso el niño la pegara, le pregunto, pero ¿cómo la representas en ti? ¿Por qué escogiste esa? ¿A qué te lleva a estar triste? Y me dice, la niña me dice, tía, quiero estar en mi casa. Claro, porque estamos recién en agosto y recién se está incorporando. Y fue otro, pero fue así como que la educadora solo le pasó las caritas que colorearon para poder pegarlas en una grande. Entonces después yo voy y le digo, ¿y a ti por qué te hace estar feliz? ¿Qué sientes? Y me dice, es que estoy aquí y estoy jugando mucho. Entonces, claramente, ellos, no sé, porque son nuevos, están recién empezando, es como que estuviéramos en marzo. Entonces, fue como grato porque hablan muy poquito. Entonces, más allá de que reconocieran la emoción en sí por un dibujo, fue como lo que me respondieron, que realmente es lo que pasa y lo ven en los otros niños que lloran mucho porque a uno se acostumbra y ellos mismos retroalimentaron, me decían, mira, él está triste, él quiere a su papá porque es lo que nombraba todo el tiempo. Entonces, como ese lenguaje no verbal que ellos mismos tienen 2 años y pasadito, ellos sí observan en el otro. Sí. Como más allá de reconocer un dibujo, es como asociar lo que los hace sentir así. Sí. Exacto. Qué bonito, Janet, lo que dice y me hace pensar en algo que nosotros hablamos mucho de las experiencias de aprendizaje, pero para nosotros parece que una experiencia de aprendizaje, el inicio, el desarrollo, el cierre va a alcanzar un objetivo. Chiquillas, una experiencia Yo lo llevé más allá. es algo que me pasa. Siempre recuerden eso, la experiencia es algo que me pasa, que yo vivo, que yo siento, que me mueve. Entonces uno tiene que preguntarse constantemente, como dice Janet, ¿ese dibujo de la emoción hace que al niño le pase algo o más le pasa cuando yo me aproximo, cuando yo le pregunto, cuando yo le pido que lo vaya vinculando con su vida? Es tan simple como eso. Qué buen ejemplo el que nos comparte Janet, porque ahí también Janet se muestra un poco cómo nuestra cultura del poder que está en esta planificación, en el querer, ¿cierto?, alcanzar un objetivo, de repente va mermando otras cosas que son más interesantes. Miren qué linda esta idea, dice que es un llamado para los adultos, dice que es necesario en nosotros desnudarnos para ahondar en el alma infantil. O sea, es como despojémonos de a veces de tanto elemento que nos dice quién es el niño y entremos a conversar con los niños, ¿ya? Y si el niño es un bebé, ya hemos visto, y Janet también lo dice, ¿cierto? Probablemente no me va a decir nada verbalmente, pero sí lo va a hacer desde su tono postural, ¿cierto? Desde sus silencios, desde sus emociones, desde su gestualidad. Pero para eso yo me tengo que despojar, desnudar, desapegar de esas certezas. ¿Por qué? Porque dice, en el alma infantil hay ideas, hay teorías, hay sentimientos, ya hay miradas, ya hay distintos sentidos. Janet lo ejemplificaba también recién. Y eso es la cultura de las infancias. A lo mejor lo que quiere decir la niña es que extraña efectivamente a su papá, porque hoy día para ella él es, no lo sé, una persona que le da contención, protección, amor, probablemente siente que lo pasa bien con esa persona, más que en el jardín, más que con los niños, y eso está muy bien. ¿A cuántos de nosotros no nos gustó estar en la casa durante la pandemia? No sé por qué el niño no lo va a poder sentir así. Yo todavía estoy en mi casa y estoy feliz. Entonces, también ir comprendiendo, ya ir desapegándose de como los deberes ser que tenemos instituidos en nuestra mente
y aproximarnos también a los deleites que son los que ellos efectivamente disfrutan. Avanzo un poquito más, a ver, para que después podamos conversar un poquitito. Dice, el profesor Carlos Calvo dice que cuando uno habla de cultura de las infancias, hay algo que también nosotros tenemos que reconocer, y es que nosotros no tomamos en serio los sueños de los niños, sus aspiraciones, sus expectativas, sus teorías, sus creaciones. No, nosotros no las consideramos, ¿ya? Incluso a veces si se equivocan, sus confusiones. No, de hecho, yo he visto lugares donde, miren lo que hacemos a veces los adultos, donde los educadores, cuando el educador pregunta algo y el niño dice un chiste, ¿cierto? O sale con otro tema, ya, o está distraído, o no responde comillas correctamente en función a lo que el educador esperaba, como que le dicen, ya no, como usted está confundido, lo vamos a mandar a la sillita de los confundidos. He visto, chiquillas, la sillita del pensamiento, la sillita del confundido, la sillita de la reflexión. Y es como un castigo. En el fondo tú le estás diciendo al niño, mira, te voy a castigar y vas a tener que pensar, reflexionar, ¿cierto? Y aclararte, porque en el fondo ese. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros procedemos de esa forma? Les voy a contar una experiencia que ya nos va acercando, ¿cierto? Hacia el fin, pero también hacia esta idea de qué es lo que demandan los niños del mundo adulto, y no solo de los profesores, del mundo adulto. Cuando estábamos en plena pandemia, el año 2020, con un grupo de profesores, ya éramos 3 profesores, nos aproximamos a 150 niños, eran más de 150 niños, y les preguntamos qué extrañaban de sus instituciones educativas. Los niños tenían entre 3 y 15 años. Les preguntamos qué echaban de menos del colegio. Miren, y fue como todo un boom, porque aparecimos así como hasta en portada importante, ahí puse las portadas yo, en diario, qué sé yo, pues nos entrevistaron, y finalmente nos entrevistaban a nosotros, y había que entrevistar a los niños, que los niños la tenían clara. Y esta idea surgió porque finalmente, no sé si recuerdan, pero cuando partimos todo este tema del confinamiento, todos dábamos opinión, ¿cierto? Desde el ministerio, los profesores, la educadora, los apoderados, y todos dábamos opinión, que hay que hacerlo, que no hay que hacerlo, y todos pensando en qué va a aprender, no va a aprender, ¿cierto? En los contenidos, priorización curricular, oye, pero todo enfocado en eso. ¿Y quién le preguntaba a los niños? ¿Qué era lo que ellos demandaban? Bueno, nosotros le preguntamos, y aquí hay algunas ideas nomás, porque eran 150. Entonces, Esteban echaba de menos jugar con sus compañeros en los recreos, Rafael jugar, ir 3 veces a recreo, ya, comer 3 veces en el colegio, ya. Clemente extrañaba jugar con sus compañeros, estudiar con sus tías, jugar al lobo, hacer las tareas, hacer gimnasia, decía uno, ¿cierto? A sus compañeras, echaban de menos decía uno, y tengo ganas de ir a todas partes de patio, ya de parque, así como, uy, qué ganas de volver, ¿cierto? Jugar a los zombies, decía Julián. Agustín no extrañaba nada del colegio, dice que extrañaba solo la colación y el recreo, pero a la Miss no, ojo con eso. Emily decía que extrañaba no aburrirse, ¿ya? Que extrañaba los recreos y mis amigos. Y bueno, y así fuimos revisando tantas ideas de estos niños. Ahí hay 3 niños que están en sus clases virtuales, ¿cierto? Confinados en sus casas. Y cuando comenzamos a analizar, fuimos descubriendo que los niños, fíjense, demandaban y extrañaban la amistad, los juegos, el encuentro, estar con otro, demandaban conversar, el recreo, el patio. Y esto nos alertó muchísimo, porque finalmente, fíjense que lo que nos estaban diciendo, primero, que extrañaban, o sea, que ellos van al colegio, esto viene a confirmar un poco otra experiencia que habíamos hecho previamente de documentación, donde le preguntábamos a los niños qué les gustaba del colegio, y a todos les gustaba el patio, les gustaba el recreo y los amigos. Entonces ellos iban al colegio por esas 3 cosas. Y esto venía a confirmar lo mismo, pareciese que los niños extrañaban a sus compañeros, pero ¿saben por qué? Porque con ellos se encuentran, con ellos conversan, con ellos se sienten contenidos, probablemente se sienten seguros, se sienten escuchados. Y aquí venía una tremenda reflexión. Ellos estaban en sus casas, con sus familias, y aún así extrañaban jugar, el encuentro, la conversación, estar con otros.
Eso quiere decir que tampoco nosotros en nuestro seno del hogar estamos entregando esta presencia que el niño demanda del adulto. Porque pareciese que los niños nos demandan eso, escucha y presencia. Esa presencia que está ahí, que acompaña, pero que da libertad. ¿Ya? Esa es una presencia sutil, dice el profesor Carlos Calvo, que uno sabe que está, pero que no agobia, que no invade, que no determina, que no muestra el camino. Entonces, probablemente, ya a partir de lo que decían estos niños, el niño lo que está esperando, lo que demanda es un adulto, ¿cierto? Que también lo acompañe en sus asombros, que un adulto que se sorprenda junto a él con lo que el niño nos va mostrando, ¿cierto? Con sus novedades. Un niño demanda hospitalidad, acogida. Imagínense, los niños a veces demandan de nosotros como adultos, seamos familiares o seamos educadores, gestos mínimos. Los niños demandan encuentro, pero estos encuentros que, como veíamos al inicio, están asociados a la escucha. ¿Un encuentro qué es? No hay un objetivo, no está mediado por nada, no hay nada que esté trazado, dice Scliar, de antemano. Ya no, por ejemplo, cuando Daniel me invita a acompañarlos hoy día un ratito, ¿puede venir? Sí, claro, yo participo, ya, fantástico. Pero Daniel no sabe qué voy a hablar. Claro, yo le doy un tema, ¿cierto? Yo le digo, mira, podríamos hablar de esto y lo otro, pero no sabe cómo lo voy a organizar, no sabe qué voy a decir, si voy a preguntar, no tiene idea. Y eso es un encuentro, porque no hay algo que esté trazado, que esté predeterminado. Y el encuentro entonces es sensibilidad, es encontrarse, es apertura, pero es apertura con la diferencia. O sea, yo no tengo por qué estar predeterminar lo que quiero conocer del otro o lo que yo espero del otro. Yo creo que eso nos falta a nosotros como educadores. Tenemos nuestro momento de la planificación, pero claro, tenemos nuestro cronograma, nuestras rutinas, nuestras planificaciones, ya tratamos cada vez de ser más diversificados, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con eso, pero siempre parece que está rondándonos la intencionalidad pedagógica, ¿ya? Que está bien, pero a veces tanta intencionalidad no deja que emerjan estos lenguajes de los niños, no deja que es cierto, que aparezca esto que de repente no tengo por qué saberlo y que se puede ir construyendo, co-construyendo en este encuentro. Aquí ya. Entonces, una presencia, como esta presencia, ¿cierto? Como esta presencia de Isidora con la auxiliar de servicio, con Gina, una presencia que acompaña, que acoge, que pregunta, que facilita, que acaricia, que respeta. Ese es el momento donde el auxiliar de servicio retiraba las mamaderas. Y yo encontré que había una sutileza, habían gestos mínimos, que había una pausa, había una escucha, porque cuando ella le pide la mamadera y la niña se la da, ella le invita a taparla y dice, ¿la quieres tapar tú? Y la niña la trataba de tapar y no podía. Entonces ella le afirma la mamadera y la niña con sus 2 manos la tapa finalmente. Ahora, este es un registro de 4 fotografías, pero estas son muchísimas, es una narrativa de muchísimas imágenes. Yo selecciono 4 nada más por el tiempo. Y miren cómo se despiden, ¿cierto? La mirada, la conexión, la caricia del adulto. Entonces, estos encuentros, esta es presencia, esto es un gesto mínimo, esto es hospitalidad, esto es escucha, ¿ya? Esto deja huella, esto nos marca. No sé, yo creo que, no sé si esto podría ser igual de potente que pintar, como decía Janet, la carita de las emociones, ¿no? Esa es la invitación, a que recuperemos estos momentos, estos gestos, estas situaciones que son emergentes. Y como dice Carson, entonces, a lo mejor para que un niño siga construyendo desde estas expresiones y desde su cultura el asombro, nosotros tenemos que estar con él. Dice Carson que los niños necesitan la compañía de un adulto,
pero ese adulto que está compartiendo con él la alegría, el asombro, la expectación, que está abierto a este mundo, ¿ya? No el que les dice cómo es el mundo, cómo resolver las situaciones en el mundo, qué vamos a aprender en este mundo, ¿ya? Y ya me despido con 2 ideas más. Quise traer 2 ideas. Esta cita es un consejo, miren qué bonito, es un consejo que le dio Loris Malaguzzi a una educadora, muchos años atrás, a una educadora en Reggio Emilia. Pero es un consejo que yo creo que cuando yo lo leí, yo decía, este consejo es para todas nosotras, ¿ya? Y no solamente para la educadora, para profesores, para todo y en todo nivel. Él le decía, tienes que estar siempre en una espera dubitativa, ser capaz de sorprenderte de lo que no esperas. Tus intervenciones tienen que ser siempre hábiles, delicadas, silenciosas, poco clamorosas. Basta con que los niños sientan tu presencia, que estás con ellos, ya que esto les da la confianza y la conciencia que siempre deben tener de lo que acontece y aprenden. Tienes que ser un investigador permanente, también empíricamente. Puedes ayudar a que los niños se construyan expectativas, espirales de pensamiento, aunque para ti estén desordenadas, pero que tengan significado para ellos. Debes dejar que ellos sean auténticos protagonistas. Y un mensaje de un libro bellísimo que se llama El arte de cuidar a tu niño interior. Y yo creo que con este mensaje tenemos que quedarnos, porque tenemos que, cada uno de nosotros, para hacer educación, volver a su infancia y desaprender algunas prácticas que se instituyeron en nosotros. Y él dice que en la infancia éramos muy vulnerables, se nos hería con mucha facilidad. Una mirada severa de nuestro padre podía hacernos sentir desdichados. Una palabra fuerte de nuestra madre podía causarnos una herida en el corazón. De niño se tienen muchos sentimientos, pero es difícil expresarlos. Lo intentamos sin parar. A veces, aunque podamos encontrar las palabras, los adultos que nos rodean no son capaces de oírnos, ni de escucharnos, o no nos dejan hablar. Bien, Daniel, eso tenía preparado yo y quizá ahora podemos tener unos minutitos para conversar, para compartir alguna idea, alguna apreciación, no lo sé. Ahí dejo el... Muchas gracias, Karina. Bueno, siempre un agrado escucharte, cómo compartes tú esta cita. Bueno, solamente aquí antes de dar la palabra, confesar que Karina es mi profesora, o fue mi profesora, o seguirá siendo mi profesora. ¿Ya? Además tiene un libro que me compartió, que de ahí también lo podemos comentar, que da cuenta de todo lo que ella ha desarrollado. Y como modo de concluir, para dar paso a algún tipo de palabra, yo creo que esto es una invitación, ¿cierto?, a tener esta mirada reflexiva, con foco humanizador, como comenzó muy bien Karina hablando, atento a aquello que, no sé, quitamos a través de las jerarquías del lenguaje o a través de estos lenguajes del poder que invisibilizan, niegan, quitan posibilidades, ¿cierto? Pero también con esta mirada muy positiva, muy centrada en la realidad, ¿cierto? Con estas fotografías, con esta evidencia de aquello que aporta, ¿cierto? Aquello que transforma desde la infancia, siempre teniendo claro quién es el sujeto de la educación parvularia, para poder abrirnos a posibilidades, a transformar oportunidades, siempre desde el diálogo con otras culturas de la infancia, donde habitan, ¿cierto?, cotidianamente estos mundos de ellos, pero esos mundos donde ellos son protagonistas, donde nos invitan, ¿cierto?, a mirar estos lenguajes, donde al final nos terminamos encontrando, como muy bien dice Karina, nos encontramos volviendo a mirar nuestras propias infancias, ¿ya? Así que agradecer, y por supuesto aquí cualquiera que pueda o quiera preguntar, yo sé que en el chat ahí han escrito, agradeciendo, ¿ya? Agradeciendo la reflexión, muy buena presentación, muchas gracias, muy buena cita. Ahí están escribiendo todas en el chat, ¿ya? Sí. Sí, bueno, y de repente uno se va para la casa o está en su casa y pasa el rato, ¿cierto? O ya cuando está más relajada, dice, oye, me quedo dando
vuelta una idea, siéntanse en confianza de escribir. Voy a poner el correíto por ahí, porque es interesante, pues si alguien quiere profundizar, podemos compartir por ahí algún libro, alguna lectura, alguna idea. Veo por ahí a la Pauli Cid, ¿ya? Y ahora veo a la Marcelita Lara. Sí, ahí está, nuestra directora Marcela Lara. Sí. También estaba María Liliana Delgadillo, nuestra Ay, no jefa la de veo. carrera, por ahí estaba también. Ay, Así un que abrazo también para ella, sí. Qué bonito esos reencuentros virtuales. Muchas gracias por estar con nosotros, Karina. Qué rico vernos, aunque sea así. Ya tendremos, ojalá, pronto la ocasión de estar en contacto más directo. Quiero agradecerte la exposición que hemos seguido. Me incorporé un poquito tarde, tuve problemas con la conexión, pero estuve desde el inicio de tu presentación. Es un tema muy interesante en el cual yo sé que te has especializado y efectivamente en un trabajo bien interesante con el tema de las escuchas, principalmente en el primer ciclo, que es lo más difícil, siempre digo yo, de nuestra profesión, trabajar con estos niños, ¿no es cierto?, que la comunicación, al menos desde la oralidad, está en proceso de construcción. Así que muy interesante, nos das muchas luces y bueno, las puertas abiertas de la carrera, de la universidad, para que sigamos haciendo actividades conjuntas. Estoy muy contenta de verte. Gracias, Marcela, igual. Sí, bueno, ustedes saben, yo feliz si alguna vez podemos compartir algo en un curso más íntimo, ahí con preguntas a lo mejor más inquietas de las estudiantes. No, feliz yo de sumarme, así que aprovechar la virtualidad. Así es. Ahí les voy a poner el correo por si algún estudiante quisiera escribir. Ahí está, eso. muchas gracias, estimada Karina. Bueno, ahí siguen, muchas gracias por la presentación, te siguen saludando. Entonces, para dar también cierre a esta actividad y volviendo a agradecer tu participación, también a nuestra directora, a nuestra coordinadora Alina, las profesoras que están por aquí, tutoras algunas también por ahí, exalumnas. Así que damos cierre a esta actividad, un abrazo a cada una de ustedes por estar acá, por darse el tiempo de compartir, que siempre es necesario, y que vamos creciendo con estos encuentros como un momento, una instancia importante para la carrera, para compartir estos mundos y estas miradas. Así que muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Estén muy bien, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego.